buenas tardes. Mi nombre es Tania Candelario Siles de tercero D y el día de hoy... ¿Qué día es hoy? 4 de marzo del 2022 nos tocó a mi compañera Natalia Sánchez Cruz y a su servidora hablarles acerca del tema la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Durante la revolución se involucraron varios grupos sociales que no solo tenían un objetivo. Algunos de estos grupos fueron los villistas. Encabezado por Pancho Villa, tenían como principales ideas impulsar la educación, lograr el trato justo, repartir equitativamente el agua, expropiar los bienes de hacendados, vigilar el cumplimiento del Plan de San Luis, entre otros. Los zapatistas fueron la fuerza más importante y representativa de la revolución en el sur. Maravillosa jugada. Emiliano Zapata, quien lo encabezó, dio al movimiento un claro objetivo político, la promesa de la restitución de la tierra. A pesar de la muerte de sus caudillos, la lucha por la reforma agraria continuaría hasta nuestros días. Otro grupo destacable fueron los magonistas. El gobierno y la prensa de principios del siglo XX llamaron magonistas a quienes compartían las ideas de los hermanos Flores Magón para derrocar el régimen dictatorial del Porfirio Díaz y realizar una revolución de carácter económico, no solo político. Y por último, pero no menos importante, fueron los antirrevolucionarios. Encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, dio un golpe de Estado. El levantamiento militar conocido como Decena Trágica terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Los principales participantes de la Revolución Mexicana fueron los hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo y Enrique. Fueron políticos y periodistas opositores de Porfirio Díaz. En 1900 fundan el periódico Regeneración y en 1902 Ricardo y Enrique editan El Hijo del Aguizote. Ambas publicaciones son eliminadas por la dictadura de Porfirio Díaz y tuvieron que salir del país en 1904. Los hermanos Cerdán participaron activamente en labores de propaganda política en apoyo de Francisco I. Madero. Aquiles Cerdán fundó el club político Luz y Progreso, en donde se editó el semanario La No Reelección, difundiendo así las primeras ideas revolucionarias. Francisco I. Madero, político y empresario, opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema Sufragio efectivo, no reelección. Asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de Estado denominado Decena Trágica. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta y periodista, miembro del Partido Nacional, antireeleccionista, se une a Francisco I. Madero con su campaña política. Fue gobernador de Yucatán y vicepresidente de México. Emiliano Zapata, líder militar y campesino, conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Libertador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas. Decretó el Plan de Ayala, en el que desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 formó la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta, y vuelve a tomar las armas contra Carranza. Es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario, que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, en donde se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente de 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta y apoyando a Carranza. En 1914 derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano que se une a Madero en 1912 y apoya a Carranza desde 1913, el cual lo nombra gobernador de Sonora en 1915. Formó parte de la campaña electoral de Álvaro Obregón en 1920. Es nombrado secretario de Guerra por Adolfo de la Huerta y posteriormente secretario de Gobernación por Álvaro Obregón. Fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional de Revolucionarios, PNR, que posteriormente se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. ¿Cómo dio fin la Revolución Mexicana?
Tras más de 5 meses de lucha, Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, lo que abrió paso a nuevas elecciones en las cuales Francisco I. Madero salió vencedor. Emiliano Zapata y Pascual Alonso no reconocieron la presidencia de Francisco I. Madero. El primero lanzó el plan de Ayala, mientras que el segundo el plan de la empacadora. El 19 de febrero, Madero renuncia a la presidencia. Victoriano Huerta tomó la presidencia ese mismo día. Sin embargo, nadie estaba de acuerdo con su elección y tras un año con el plan de Guadalupe en 1914, el usurpador dejó el poder para que Venustiano Carranza tomara el poder. Con la Convención de Aguascalientes se abrieron dos nuevos bandos revolucionarios, los convencionalistas y los constitucionalistas. Los primeros nombraban a Eulalio Gómez como presidente, mientras que los segundos a Carranza. Las luchas entre ambos bandos culminaron en noviembre de 1916, con la imposición de las fuerzas de Carranza, dejando un saldo de más de 1 millón de fallecidos. A partir de ese momento, el presidente Carranza convocó al Congreso Constituyente para redactar la Constitución, la cual, tras ser votada en enero de 1917, entró en vigor el 5 de febrero de 1917, marcando el final de la Revolución Mexicana. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos despedimos, mi compañera Tania Candelario Siles y una servidora Natalia Sánchez Cruz. Ay, ya no se me quita el bigote.